Gracias, muchas gracias. Estamos de regreso aquí en su programa La Voz de la Justicia, desde la nueva FM 94.7. Estamos platicando con el maestro Carlos Osuna acerca de responsabilidad de los servidores públicos. Un tema interesante, me parece que, digo, está ahí en el limbo, el tema, pero pues hablar de sanciones, a lo mejor administrativas sí, ¿no? Sí existan diversas sanciones administrativas para servidores públicos, pero penales para servidores públicos, pues yo creo que han de ser muy pocas en Chiapas, ¿no? Desde, ¿qué dirán? 10, 15, 20 años. Y no solamente en el estado de Chiapas, en la República Mexicana. ¿Por qué? Porque uno presenta una denuncia penal o un procedimiento administrativo, pero por lo general el funcionario sigue trabajando, sigue realizando funciones, y el funcionario pues es el cuate del que va a resolver, y si no es cuate pues estamos en la misma institución y yo llego y le hablo, y bueno, estas circunstancias de corrupción que pues lo que comentabas es parte de la cultura y lo llevamos en la sangre como mexicanos, a lo mejor, ¿no? Pero no se han implementado mecanismos, o decir la implementación de los mecanismos es compleja, porque a lo mejor suspender al funcionario público mientras está haciendo el trámite del procedimiento o la investigación sea complejo, porque puede existir una presunción de inocencia. Bueno, circunstancias que se podrían sobreentender, pero no sé, ¿consideras que pudiera implementarse la posibilidad para efectos de que si algún servidor público se ha presentado, se ha iniciado un procedimiento administrativo o se ha iniciado un procedimiento penal, pudiera ser suspendido durante el tiempo que se lleve el procedimiento, con a lo mejor la posibilidad de que si en sentencia, si en la resolución o la sentencia se determinara que no es responsable, se le restituyera de todos sus derechos, inclusive las percepciones económicas que pudiera no haber recibido? Pudiera, si así fuera, aunque así fuera, esto de suspender a este funcionario público, ¿será que pudiera estar violando algún derecho a este funcionario? Porque me parece que la situación aquí compleja es de que pues el funcionario sigue laborando, sigue trabajando en la misma institución, y eso pues o son instituciones que tienen que investigarse a sí mismos, ¿no? Entonces creo yo que por ahí pudiera haber, no sé, algún mecanismo que se pudiera implementar con la finalidad de que sí existiera realmente autonomía, que no existiera injerencia, en lo menor posible. ¿Qué opinas? O sea, de esta circunstancia que pues, es común, ¿no? Bien, en el caso de servidores públicos que tienen un cargo de responsabilidad relevante o que fueron designados por elección popular, que son los que identifico y la Constitución lo señala así, como los servidores públicos y las servidoras públicas que tienen fuero, existe en la comisión de delitos, que sería una responsabilidad penal, existe el procedimiento del desafuero o, técnicamente hablando, declaración de procedencia. ¿Sí? Tiene un mecanismo es un mecanismo declarativo, no finca responsabilidades, por lo tanto, los efectos de la declaración, si es procedente, es suspender o remover temporalmente del cargo a la o al servidor público para efectos de que pueda llevar a cabo su procedimiento, su proceso penal. ¿Sí? Es decir, incluso ni el proceso, porque es en la etapa de investigación hasta la vinculación al proceso y posteriormente el proceso.
Si llega a ser condenatoria la sentencia, pues ahí ya seguirá y cumplirá su condena. Y si llega a ser absolutoria, puede en su momento regresar al puesto por el que fue designado. En este caso, la declaración de procedencia o desafuero, que ya hablamos en algún momento de esto en algún programa, únicamente no es violatorio. Según la Suprema Corte de Justicia, hay muchas jurisprudencias y contradicciones de tesis, no solamente tesis aisladas, del Pleno, en donde se argumenta que no hay una violación como tal, aunado a que la misma Constitución Política en el artículo 70 señala que al ser un decreto por parte del Congreso de la Unión, me estoy refiriendo a la Federación, lo concatenamos con el 111 constitucional, que dice: las resoluciones en declaración de procedencia son inacatables. Entonces, no procede ningún recurso, la Suprema Corte dice, pues respeto esa autonomía y no hay violación de derechos humanos porque en ningún momento te están juzgando, solo te están emitiendo una declaración. Ok, sí. Ahora, eso es en materia penal. Y en materia de responsabilidades administrativas, que es lo que nos ocupa en el tema de hoy, para que pero podamos, sí es importante aclararlo. Solamente para entender, a lo mejor alguno de nuestros radioescuchas puede decir, bueno, ¿cuál es la sanción penal o cuál es el procedimiento penal y administrativo? Y decir, bueno, el procedimiento penal y la consecuencia es cárcel, ¿no? Prisión. Así es, prisión. Y al hablar de un procedimiento administrativo, la consecuencia no es esta, no es cárcel o prisión, sino una sanción administrativa que puede ir desde amonestaciones, regaños, ¿no? Sanciones pecuniarias, suspensiones temporales o incluso la suspensión definitiva, correrlo definitivamente. Es correcto, ¿no? Lo cual no exime de responsabilidad, no exime al servidor público que si cometió un delito, una vez concluido el procedimiento, sí, también lo remite, ¿no? Se va. El procedimiento, ¿no? Hay una regla de excepción. En Chiapas, gracias a la legislatura actual, en enero del 2019, generaron una reforma constitucional para que en caso de delitos de corrupción ya no importan si tienes fuero y ya no necesitas iniciar ningún procedimiento. Vas directo a la denuncia y automáticamente la fiscalía tiene la facultad de investigar. Ya está en la Constitución, en el 112 constitucional de Chiapas. Ahora, en materia de responsabilidades administrativas, se tiene el juicio político para estos funcionarios que igual fueron designados por elección popular o tienen una relevancia en su responsabilidad. Y cabe decirlo, doctor, tenemos la mala costumbre de decir altos funcionarios o mandos altos de la federación o del estado, ¿no? Incluso el decirles funcionario público está mal. Desde 1982, esto se reformó y se le cambió a todos servidores públicos. Todos somos servidores públicos. Aquí no hay que alto funcionario, que bajo, nada. Todos somos servidores públicos. Desde el analista hasta el secretario o el presidente de la República. Es indebido decirles altos funcionarios. Sí, el pago es lo que cambia. El pago es lo que cambia sí. Y el grado de responsabilidad. Entonces, en materia de responsabilidades... Pero como dijo la señora ya de la directora del metro de la Ciudad de México, dice, bueno, yo solamente era la directora, ¿eh? O sea, quiero pensar que lo que quería decir es que responsabilidad ella no tenía porque pues era solamente la directora, ¿no? Eso es importante, qué bueno que lo menciona, y voy a desviarme de lo que estaba diciendo para atender el comentario que usted acaba de decir. Muchas personas en el servicio público se lavan las manos. Es decir, vamos a tener presidentes municipales y presidentas municipales que van a lavarse las manos y van a decir, mi síndico municipal es el responsable. Y viceversa. Los síndicos municipales van a decir, pues yo no firmé nada. Ojo, ojo. Toda ley, por eso existe la Constitución, existen las leyes y existen los reglamentos. Para el caso de la directora del metro debe existir, me imagino que un reglamento en donde define orgánicamente qué funciones tiene, y si dentro de sus funciones está la supervisión general, independientemente de que tenga un área específica para eso, ya se puede generar una responsabilidad. Bueno, pero tan es así que, bueno, por lo menos este gobierno ha determinado la existencia de responsabilidad
a este servidor público que tiene mayor, que gana más, decía más de un momento, pues ahí está la señora Robles, ¿no? Que siendo la máxima autoridad en esa dependencia, está siendo procesada por las circunstancias que se dieron con esta estafa maestra. Independientemente que ella, su argumento al inicio era ¿no? Yo no sé, yo era solamente la secretaria, ¿no? Pero es inevitable, es que ese es el problema que tenemos, y también este mensaje va dirigido a todas las autoridades y los cargos y las personas que tienen un cargo público, reciben el cargo sin saber qué recibieron. Les sugiero que lean la ley o el reglamento en donde vienen todas sus atribuciones, todas sus responsabilidades. ¿Por qué? Porque piensan que contratando a un asesor o a una asesora les van a resolver la vida, les van a poner un escrito, firma aquí, no pasa nada, con esto te proteges. No, las leyes, el paradigma, esto es el Sistema Nacional Anticorrupción vino para cambiar la forma del servicio público. Actualmente está fresco, está nuevo. ¿Tendrás ahí tú el dato exacto? Porque yo ahorita estaba pensando, ¿cuándo fue la reforma donde se crea ya el delito de corrupción como delito de prisión preventiva oficiosa? Yo no estoy seguro, pero me parece que tendrán como unos 5 o 6 meses. ¿Aquí en Chiapas o a nivel federal? A nivel federal. Sí, este año fue. Sí, yo recuerdo que la reforma fue el año pasado. Sí. Pero, o sea, ya cuando iniciaba vigencia, me parece que era este año. Pero, digo, a esto voy. Que lo celebraron mucho porque incluso sí, ya el presidente de la República iba a poder ser sujeto. Fue en noviembre fue lo que lo celebraron. ¿Noviembre? Sí, el año pasado. Pues bueno, entonces llevaremos, ¿qué? 6-7 meses, ¿no? Sí. Pero hasta este momento no he sabido de alguien, no he escuchado que alguien haya presentado, haya denunciado un delito de corrupción o que alguien haya sido denunciado. ¿Eso significará que no existe la corrupción en el estado de Chiapas? ¿O es que la verdad es que no estamos capacitados, nos estamos cubriendo todos, sigue siendo una ley más que se crea con la finalidad de darle la vuelta como buen mexicano que somos, ¿no? Doctor, yo pienso que necesitamos gente capacitada y necesita el Estado, el gobierno, tomarse muy en serio la figura del órgano interno de control y no nos olvidemos, porque no nos ha dado tiempo de hablar de esto, el ente más importante de esta reforma, que es la Auditoría Superior de la Federación. Tiene el poder para fiscalizar a cualquier ente público. La Constitución así lo señala. Entonces, se han dado auditorías ya, no extrañe a las dependencias que nunca habían sido auditadas o a los poderes que nunca habían sido auditados, salvo el Poder Judicial tiene por ahí su propio esquema de control a través del Consejo de la Judicatura, pero el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo puede recibir auditorías, el Poder Judicial también bajo ciertas reservas, pero ya los recursos públicos se supone que en teoría ya no deben de ser opacos. Ya todo el mundo tiene, todas las personas, todos los servidores públicos y servidoras públicas tienen que tener transparencia en estos recursos, que es algo que va a ir evolucionando paulatinamente y para ello deben de tener gente capacitada. ¿Qué ocurre? ¿Qué fenómeno se está teniendo? Que cuando quieren iniciar una investigación en contra de determinada persona que fungió o sigue en el cargo, no saben cuadrar la responsabilidad. ¿Cómo sabemos que eres responsable? Sí, pero pienso yo que no vamos a evolucionar como país, como estado, y pues la verdad es que nuestro estado de Chiapas se ha caracterizado en copiar, ¿no? Reformas, leyes del centro, ¿no? Así ha sido siempre. Entonces, en México no va a evolucionar, Chiapas no va a copiar esa evolución hasta en tanto realmente los órganos que deben ser autónomos lo sean. Porque pues se habló, hubo un movimiento hace, ¿qué será? Un año y medio, que se hablaba de una fiscalía autónoma. Y se hizo una pseudo fiscalía autónoma, pero de papel, ¿no? Me parece que de documento. Creo yo que sigue estando el señor fiscal general de la República, es supeditado al gobierno federal. Y eso ha pasado siempre, ¿no? Siempre ha sido así. Pero
a lo mejor como en Estados Unidos se vota, ¿no? Se lleva a elección el nombramiento del fiscal. Sí. O sea, la ciudadanía llega y vota. Aquí sigue siendo, o sea, yo soy el gobernador, te voy a poner a ti, ¿no? Como mi cuate que eres, voy a poner a fulano, está el perengano. Y ya, si cualquiera de los tres queda, de los 4, 5, 6 pusieron aquí cuando fue el nombramiento de nuestro fiscal, ¿no? 6, 7, 8, no sé cuándo, ¿no? Pero era el fiscal y varios de los que trabajaban para el propio fiscal, digo, sigue siendo, ¿no? Yo siento que esto va a cambiar paulatinamente porque actualmente ya está en ley, definidas este tipo de este marco de responsabilidad de servidores públicos, que incluso los diputados y diputadas son responsables administrativamente, aunque ellos argumenten que tienen fuero. Pero hay que recordar algo, el fuero como inmunidad procesal es respecto a temas penales. Sí. Nunca es respecto a temas civiles, mercantiles, familiares o de responsabilidad administrativa, y lo confunden. Sí, y aunque existe el fuero para circunstancias de índole penal, no significa que estas personas que tienen el fuero no puedan ser procesados. Pues ahí está. Entonces, el señor Cabeza de Vaca, que están peleando gobierno federal, ¿no? Quitarle el fuero, sí, y el gobierno local está luchando para dejarle el fuero. Aquí lo más interesante va a ser ahora que ingrese el Congreso, ¿no? Porque la mayoría, según entiendo, es morenista. Sí, ahí tienen un detalle, porque la Constitución de Tamaulipas, ya lo había comentado yo en el programa. Sí, lo platicamos en una ocasión. No le da ocasión. la facultad al Congreso local, a diferencia de Chiapas. Allá en Tamaulipas se la dan para imponer la sanción, que es quitar el fuero, al Tribunal Administrativo del Poder Judicial. Perdón, al Pleno del Tribunal Superior de Justicia de allá. El Congreso únicamente dice, sí es cierto, tiene razón la Federación, mándenselo al tribunal para que él determine lo conducente, según la Constitución de Tamaulipas. Y bueno, eso ahí va a ser un obstáculo muy fuerte, porque ¿quién maneja el Poder Judicial allá? Sí, volvemos. La falta de autonomía que existe en los poderes judiciales de las entidades federativas, y a lo mejor, ¿no? de que se le ha señalado al federal también, ¿no? Que está supeditado. Me parece que el federal sí tiene un poquito de más autonomía, me parece que sí no los tiene tan atrapado el gobierno federal al Poder Judicial de la Federación. Sí tiene 2 ministros que evidentemente fueron propuestas del gobierno federal, pero aún así me parece que no es tan evidente, ¿no? Ha sido medio rebeldón, por así decirle, ¿no? Rebelde, hacía como que cuando uno le dice a la mamá, sí, no, pues, pero en los gobiernos locales sí es evidente, ¿no? Aquí en el estado de Chiapas es completamente evidente que pues, el gobernador dejó a este señor en el Poder Judicial. Digo, aunque se hable de que es votado por el Congreso y todos sabemos, es un grito a voces, todo el mundo lo sabe, que quien decide pues es los gobiernos locales, ¿no? En todos los estados. Pero a eso voy, a lo que yo le comentaba hace un momento, que yo tengo más que fe, la hipótesis de que esto va a ir evolucionando en la medida de que cada quien asuma su responsabilidad, porque si no lo hacen van a tener problemas. El año pasado, en el 2020, México subió, que eso nos beneficia aquí, de 130 al número 124 en el índice de percepción de la corrupción en el 2020. Subió, o sea que subir bajar era bajar a 124 significa que es bueno. Okay. Mientras más alto sea el número, más corrupto. O sea, el número 1 era el más corrupto. El menos corrupto. ¿Menos o más? El número 1 era el menos corrupto. Ok. Entonces, si bajamos a 124, significa que nos alejamos más de esa percepción de corrupción. Bajamos 6 puntos de 130 que estábamos en el 2019. Okay. Esto significa, y esos son resultados de Transparencia Internacional, un organismo no gubernamental a nivel internacional. Eso quiere decir que paulatinamente, si seguimos esta cultura anticorrupción, pero donde el ciudadano ya no de moche,
El ciudadano ya no pida ayuda al gobierno de tengo un amigo que me va a ayudar a que sea, o sea, tenemos un problema muy grave en la sociedad también. Y esa es una de las génesis que es una de las génesis del el génesis y objetivo del Sistema Nacional Anticorrupción, aparte de la fiscalización de los recursos, es que la inclusión de la sociedad transparente en el actuar del gobierno. Y esto lo dice el Pleno de la Suprema Corte en una tesis del 2019. Dice, el génesis del Sistema Nacional Anticorrupción es no solamente la fiscalización de los recursos, sino que la gente se incluya en este movimiento. ¿Y cómo se va a incluir? Presentando sus quejas, evitando la corrupción, es decir, evitando el dar dinero, evitando el influyentismo, pero está en nuestra sociedad, no solamente en el gobierno, doctor. Por eso inicié. Me parece que los estados, o sea, imagínate, aquí en el estado de Chiapas, decíamos hace un rato, ¿no? Había citas para que tú pudieras hacer tu cita en línea. Ahorita hay citas para que hables con el juez. ¿Para qué? O sea, en serio. A ver, si tú quieres que algo tome en consideración el juez, tienes que hacer en un procedimiento civil, hacer algo que se llama escrito. Presentar tu escrito, el juez lo va a leer y te va a acordar. Pero cita para que yo lo vea al juez, le diga qué. O sea, hacer alegatos verbales en procedimientos escritos no sirven de nada. Pareciera que el propio Poder Judicial está dando la opción ahí para que se citen, ¿no? Digo, pero me parece que hay una situación más compleja. Creo yo que el gobierno federal tiene el presidente de la República. Creo yo que él sí tiene la idea de hacer un combate de frente a la corrupción. No estoy seguro que todos su gabinete tengan la misma percepción. Tampoco creo que los gobiernos de oposición a él pues estén en el mismo sentido. Es más, yo creo que no hay ni lo de los gobiernos que pertenecen al partido Morena estén en la misma sintonía. Hay otra cosa que complementa lo que usted dice y es el efecto que va a causar en un futuro también a corto plazo, lo está causando, que es un tercer tema, la rendición de cuentas. Para el servidor público, la servidora pública, sus familiares, sus empresas. ¿Qué quiere decir? Ya esto de la plática en corto con el juez, de que va el maletín de dinero, finalmente el SAT también está haciendo su chamba, el Sistema de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera. Ya se están creando todos estos mecanismos para que llegue un punto en el cual digan, a ver juez, detectamos que tu esposa tiene una camioneta de $1 millón, ¿de dónde lo sacaste? Si ella no trabaja y tú ganas 40,000 pesos. Entonces ya empieza esto a generarse. Ahora, ¿qué se requiere? Voluntad de empezar a echar esa maquinaria. Ya se tienen las herramientas. A ver, tenemos un servidor público que está registrado aquí que gana, porque me ha pasado, doctor, 10,000 pesos mensuales porque está en el sistema. ¿Y por qué tiene una casa de 2 millones? Lo heredé, bueno, ya habrá forma de justificarlo. Pero la verdad, amigo, que siempre como es normal, es comentarios y tu conocimiento siempre nos da muchas luces y en ese sentido se nos va muy rápido la hora, pero bueno, pues desafortunadamente hemos llegado a nuestro fin de este programa. Yo les recomiendo para este fin de semana esta serie de televisión ya viejita, pero muy buena, se llama Boston Legal, para que ustedes la puedan buscar por ahí, si la pueden localizar, y si la localizan avísenme, porque yo también la he andado buscando. Y nos despedimos con esta canción de un grupo viejito ya ochentero que se llama Océano. La canción se llama Él derramó su amor por ti. Yo los espero el próximo día miércoles aquí en su programa La Voz de la Justicia a través de la Nueva FM. Adiós, bye.